Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en nuestro plan de estudio leyendo la Biblia en orden cronológico en un año. Hoy estamos en nuestro día 333 y vamos a orar. Gracias te damos, amado Señor, por este día. Gracias por tu infinito amor. Te damos toda la gloria y toda la honra. Padre, venimos ante ti, Señor, para pedirte que nos ayudes, Señor, en esta lectura, Señor. Muéstranos dónde no estamos haciendo lo que tu palabra dice. Ayúdanos a aplicar nuestro corazón a la enseñanza y nuestros oídos a tus palabras de sabiduría. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te lo pedimos y decimos amén. Primeros gentiles convertidos. A medida que la Iglesia se adentra en este periodo de paz y crecimiento continuo, ha llegado el momento de implementar el plan eterno de Dios en otra dimensión importante, la extensión de la gracia de Dios a los gentiles. Durante cientos de años el trato de Dios con el hombre se ha centrado en la pequeña nación de Israel y en el pueblo judío. Sin embargo, Dios ha prometido a su padre Abraham que mediante su simiente todas las naciones serían bendecidas. Jesús mismo proclamó y demostró continuamente que su poder salvador era para todos. Pero ninguno de los apóstoles ni los primeros cristianos judíos han comprendido aún las implicaciones plenas de este mensaje. El plan eterno de Dios ha sido siempre que todos los pueblos del mundo, judíos y no judíos, lleguen a conocerlo por medio de Jesucristo. Sin embargo, hasta este momento solo los judíos o los gentiles conversos, conocidos como prosélitos, han sido los sujetos de los primeros esfuerzos evangelísticos. Acercarse a gentiles paganos parecía algo impensable. Incluso el apóstol Pedro, tiene esta visión estrecha. Así que se necesitará una visión especial del Señor para convencerlo de que los gentiles también están incluidos en el plan de Dios. El primer gentil que recibe el mensaje del Evangelio es un devoto líder militar romano llamado Cornelio. Debido a las continuas oraciones de Cornelio, Dios dispone que Pedro predique a Cornelio las buenas nuevas de Jesús. La inicial renuencia de Pedro es vencida por un derramamiento del Espíritu Santo sobre Cornelio y su casa, un hecho que Pedro usará posteriormente en defensa de sus actos a sus hermanos judíos que cuestionan su asociación con los gentiles. Con este suceso se proclama valientemente la nueva era de la gracia de Dios para toda la humanidad. Al poco tiempo, otros cristianos empezaron a impartir sus enseñanzas a los griegos en Antioquía, al norte de Jerusalén. Luego, la iglesia de Jerusalén envía a Bernabé a Antioquía para que trabaje con los gentiles y éste a su vez pide ayuda a Saulo. Así que el ministerio y la comunión de la iglesia entre los gentiles crecen establemente, incluso hasta el punto de que cuando los cristianos de Judea tienen una necesidad financiera, los cristianos gentiles de Antioquía están dispuestos a satisfacer esa necesidad. Lucas comienza ahora con el relato de Pedro al resucitar a una mujer de entre los muertos, sin darse cuenta que de pronto será involucrado en un suceso aún más importante. Eneas curado de parálisis. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló ahí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Dorcas resucitada de entre los muertos. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba ahí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos de Dorcas, hacía cuando estaba con ellas.
Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver al Pedro se incorporó, y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Cornelio tiene una visión. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Él vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Pedro tiene una visión. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa inmunda o común he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquí el lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Cornelio manda a buscar a Pedro. Y mientras Pedro estaba perplejo de sobre sí, sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta, y llamando preguntaron si moraba ahí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Los hombres te buscan, levántate. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo al Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, y les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó. Pedro va donde está Cornelio. Al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró, y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Cornelio cuenta su visión. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída, tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón el curtidor junto al mar. Y
y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros, aquí en la presencia de Dios, para oír todo lo que Dios te ha mandado. Pedro proclama a Jesús. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A éste levantó Dios al tercer día e hizo que se manifieste, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testifiquemos que él es el Dios que ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Cornelio es bautizado. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Pedro responde a preguntas. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, y también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando, y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo, que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo, y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. También fueron conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el que te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, y como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para la vida. El Evangelio predicado en Antioquía. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía.
no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Bernabé y Saulo en Antioquía. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaban en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos los que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente y a los discípulos que se llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Agabo predice la hambruna. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio, presente y llevado a Jerusalén. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Persecución de Herodes Agripa I. El periodo de calma que permitió que la iglesia llegara a los gentiles no continuaría durante mucho tiempo. El rey Herodes Agripa I pronto descubrirá que es políticamente ventajoso instigar un nuevo periodo de persecución contra estos nuevos creyentes que ahora se llaman cristianos. Para Agripa, la persecución debe ser una práctica familiar. Fue el abuelo de Agripa, Herodes el Grande, el que ordenó la matanza de bebés cerca de la fecha del nacimiento de Jesús. Fue su tío, Herodes Antipas, quien decapitó a Juan el Bautista y se unió a Poncio Pilato para burlarse de Jesús. Agripa mismo es el hijo de Aristóbulo, que fue asesinado por orden de su propio padre, Herodes el Grande. Los tíos de Agripa, Arquelao, Felipe y Antipas, habían gobernado varias provincias del reino, pero ahora estaban muertos o bien habían sido removidos de su gobierno. La partida de ellos había dejado a Herodes Agripa en control de todo el territorio anteriormente gobernado por Herodes el Grande. Entre sus actos de persecución, Agripa toma prisionero a Jacobo, el hermano de Juan, y lo asesina. Pedro también es encarcelado y probablemente destinado a la misma suerte, pero Pedro se salvará por un milagro. Irónicamente, la maldad de Herodes resultará en su propia muerte y la iglesia seguirá creciendo a pesar de su intento de oprimirla. La muerte de Jacobo. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Un ángel rescata a Pedro. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre los 2 soldados, sujetos con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y la luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo al ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión.
Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daban a la ciudad, el cual les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel, y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Pedro habla de la liberación. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Y cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta, y ellos le dijeron: Estás loca. Pero ella aseguraba que era así. Entonces ellos decían: Es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron, le vieron y quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que se callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo: Haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Herodes manda matar a los guardias. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre los que había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndoles buscado sin hallarles, después de interrogar a los guardias, ordenó llevarlos a la muerte. Herodes muere a causa de su orgullo. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó ahí. Y Herodes estaba enojado con los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo con él, y a sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba, gritando: Voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido por gusanos. Juan Marcos es llevado a Antioquía. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pues muy bien, amigos, este ha sido nuestro día 333. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor les bendiga grandemente. Hasta pronto. Bendiciones.